Adán y Eva, los primeros seres humanos según la Biblia. La historia de su creación y caída ha sido contada por siglos, pero hoy nos enfocaremos en una pregunta que pocos se han atrevido a explorar. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? Cuando pensamos en la muerte, recordamos la advertencia de Dios en el Edén. El día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Pero ¿qué quiso decir Dios con estas palabras? ¿Se refería a una muerte física, espiritual o a ambas? Y más importante aún, ¿quién enfrentó primero las consecuencias de esta sentencia divina? Este tema no solo nos lleva a reflexionar sobre los orígenes de la humanidad, sino que también nos desafía a entender cómo las decisiones de Adán y Eva cambiaron el curso de la historia bíblica y de nuestras vidas. Hoy vamos a analizar la evidencia, explorar el texto sagrado y descubrir lo que realmente ocurrió. La respuesta puede sorprenderte, pero te prometo algo. Este video no es solo una cuestión histórica. Lo que aprenderás hoy podría transformar tu perspectiva espiritual. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Comencemos. La muerte es uno de los conceptos más profundos y enigmáticos en la Biblia. Para entender quién murió primero, Adán o Eva, es crucial analizar el contexto de la muerte según Génesis y lo que implica desde la perspectiva de Dios. Cuando Dios advirtió a Adán, «Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Génesis 2:17 usó un lenguaje que engloba dos tipos de muerte, la espiritual y la física. Esto no fue una amenaza inmediata de exterminio, sino la declaración de una realidad devastadora. El pecado traería la muerte en todas sus formas. La muerte espiritual, ruptura con Dios. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, no murieron físicamente ese día, pero algo cambió profundamente. Inmediatamente después de su desobediencia, Génesis 3:7 dice: «Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales». Esta acción muestra que experimentaron vergüenza por primera vez, algo que nunca habían sentido en su estado de inocencia. Esta vergüenza refleja la separación espiritual de Dios, que es lo que se conoce como muerte espiritual. Antes, ellos caminaban en armonía con su Creador, pero después de pecar, se escondieron de Él. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Génesis 3:10. La relación perfecta que tenían con Dios quedó rota, y la consecuencia inmediata fue la alienación espiritual. La muerte física, el inicio de la mortalidad. Aunque la muerte espiritual ocurrió de manera instantánea, la muerte física fue un proceso que comenzó en ese mismo momento. Génesis 3:19 explica el castigo de Dios. «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». Este versículo establece que la humanidad ahora estaba destinada a morir físicamente, algo que no estaba en el diseño original de la creación. Es interesante notar que, aunque el texto bíblico menciona que Adán vivió 930 años, Génesis 5:5, no se proporciona una cifra exacta de la vida de Eva. Algunos estudiosos sugieren que la omisión de la longevidad de Eva refleja la prioridad narrativa centrada en los patriarcas, pero también abre la puerta a preguntas fascinantes. ¿Fue Eva quien murió primero físicamente? La entrada del pecado y la universalidad de la muerte. El apóstol Pablo arroja luz sobre la conexión entre el pecado y la muerte en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aunque Eva fue quien comió primero del fruto, Pablo responsabiliza a Adán como cabeza de la humanidad. Esto subraya que tanto Adán como Eva compartieron las consecuencias de su desobediencia, la muerte espiritual y la física. La promesa de redención frente a la muerte. En medio de estas consecuencias, Dios dio una promesa de esperanza. Génesis 3:15 menciona la primera profecía sobre el Mesías. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Aunque la muerte entró al mundo por su pecado, también se ofreció un camino de redención a través de Cristo, quien vencería la muerte definitiva. En este contexto,
vemos cómo la muerte espiritual y física afectaron a Adán y Eva. La espiritual ocurrió para ambos en el momento de la caída, mientras que la muerte física sigue siendo un tema abierto a interpretación. Este marco nos prepara para explorar más a fondo quién enfrentó primero la muerte física y por qué la Biblia no da detalles explícitos sobre Eva. La muerte espiritual. ¿Quién murió primero? Cuando analizamos el relato de la caída en Génesis 3, observamos que Eva es la primera en comer del fruto prohibido. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Esto plantea la pregunta: ¿significa esto que Eva murió espiritualmente primero? La muerte espiritual, como mencionamos antes, es la separación de la presencia de Dios. En el instante en que Eva comió del fruto, su relación con Dios se rompió. Sin embargo, aquí hay algo importante que considerar. Adán estaba presente durante el evento. Génesis no dice que Eva tuviera que buscar a Adán después de comer, sino que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto implica que Adán presenció la transgresión de Eva, y en lugar de detenerla o corregirla, eligió seguir su ejemplo. Eva, la primera en caer, pero no en morir sola, Eva fue la primera en dar el paso hacia la desobediencia, pero en cuanto Adán participó del pecado, ambos quedaron bajo la misma condena. Aunque Eva comió primero, es posible que la muerte espiritual no se completara hasta que ambos desobedecieran juntos, ya que Adán, como cabeza de la humanidad, tenía una responsabilidad especial delante de Dios. En primera epístola a los Corintios 15:22, Pablo afirma: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí se señala que la entrada del pecado y la muerte espiritual afectó a toda la humanidad por medio de Adán, no de Eva, subrayando su papel representativo en la caída. Esto nos lleva a reflexionar si, a los ojos de Dios, la verdadera ruptura espiritual ocurrió cuando Adán, siendo responsable del pacto con Dios, eligió pecar. Adán y Eva, ¿muerte simultánea? Aunque Eva fue la primera en comer, el relato de Génesis sugiere que la sentencia de Dios cayó sobre ambos al mismo tiempo. Después de su pecado, Génesis 3:7 declara: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto indica que los efectos de la desobediencia, la conciencia de su desnudez y la vergüenza, llegaron simultáneamente a Adán y Eva. Ambos experimentaron el peso de la muerte espiritual de forma conjunta. Ya no podían permanecer en la presencia de Dios, y su respuesta inmediata fue esconderse, como leemos en Génesis 3:8-10. Este acto de esconderse simboliza su separación de Dios, una evidencia clara de la muerte espiritual. ¿Murió Eva antes espiritualmente por su elección? Algunos podrían argumentar que Eva murió espiritualmente antes que Adán, ya que ella fue quien tomó primero del fruto. Sin embargo, debemos considerar que Adán, al aceptar el fruto y comerlo, no fue engañado como Eva. Primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto indica que Adán desobedeció deliberadamente, asumiendo la misma culpabilidad que Eva. La muerte espiritual, entonces, no es algo que ocurrió de forma escalonada o individual. El pecado afectó a ambos por igual, y su consecuencia fue inmediata: la pérdida de su conexión con Dios. La importancia del pacto con Dios. Adán, al ser creado primero y recibir el mandamiento directamente de Dios, tenía un papel representativo para toda la humanidad. Aunque Eva actuó primero, Adán cargaba con la responsabilidad de obedecer y mantener el pacto divino. Su pecado no solo afectó a él y a Eva, sino a toda su descendencia, como se confirma en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, la muerte espiritual de Adán y Eva fue simultánea en términos de su separación de Dios, aunque Eva haya dado el primer paso. La muerte física. ¿Quién murió primero?
La muerte física es una de las consecuencias más claras del pecado original. En Génesis 3:19, Dios sentencia a Adán: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». Esta declaración marca el inicio de la mortalidad humana, y deja claro que, aunque Adán y Eva no murieron físicamente de inmediato, su naturaleza quedó afectada por el pecado. Desde ese momento, sus cuerpos comenzaron a envejecer y a estar sujetos al desgaste y la muerte. Sin embargo, la pregunta específica sobre quién murió primero, Adán o Eva, no se responde directamente en la Biblia. Esto ha llevado a estudiosos, teólogos y lectores a reflexionar sobre las posibles razones detrás del silencio bíblico respecto a la muerte de Eva y sobre cómo interpretar los pocos datos que tenemos sobre la vida y muerte de ambos. Lo que sabemos sobre la muerte de Adán y Eva. La longevidad de Adán. Génesis 5:5 nos da un dato específico sobre Adán. «Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió». Este versículo establece que Adán vivió una vida extraordinariamente larga según los estándares modernos y que su muerte física marcó el cumplimiento de la sentencia divina. La ausencia de información sobre Eva. En contraste, la Biblia no menciona la edad de Eva ni describe el momento de su muerte. Esto podría deberse a varias razones. 1. El enfoque narrativo en los patriarcas. En el libro de Génesis, la genealogía y longevidad suelen centrarse en los hombres, lo que refleja la estructura patriarcal de la época en que se escribió el texto. Las mujeres, aunque fundamentales, no siempre reciben el mismo nivel de detalle en los relatos genealógicos. 2. El legado de Eva como madre de la humanidad. Después de la caída, Eva desempeña un papel crucial como madre de todos los vivientes, tal como Adán la nombra en Génesis 3:20. Sin embargo, su relevancia narrativa disminuye después del nacimiento de Set, Génesis 4:25, lo que podría explicar por qué su muerte no se menciona explícitamente. Tercero, el silencio como símbolo. Algunos teólogos consideran que el silencio sobre la muerte de Eva subraya su papel continuo en la humanidad, mientras que la muerte de Adán simboliza el cumplimiento de la sentencia divina sobre la humanidad. El destino de Eva podría estar implícito en su papel de transmisora de la vida. Pistas en el relato bíblico sobre quién murió primero. Aunque la Biblia no responde directamente quién murió primero, podemos analizar algunos elementos narrativos que nos dan pistas. La expulsión del Edén y la descendencia. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva vivieron juntos fuera del paraíso y tuvieron hijos, como Caín, Abel y Set. Génesis 4. En este contexto, Eva sigue apareciendo activamente en el relato, expresando su gratitud a Dios por Set, porque Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25. Esto muestra que Eva estaba viva y consciente al menos durante la juventud de Set. El silencio sobre Eva en Génesis 5. En Génesis 5 se detalla la genealogía de Adán, pero Eva no es mencionada en absoluto. Esto podría implicar que ella ya había muerto antes de que el relato se centrara en las generaciones posteriores. Sin embargo, también podría ser simplemente una consecuencia del enfoque patriarcal del texto. La longevidad extrema y sus implicaciones. Adán vivió 930 años, lo que sugiere que Eva podría haber tenido una vida igualmente larga o algo más corta. Sin embargo, el hecho de que Adán fuera el representante de la humanidad ante Dios podría ser una razón para que su muerte se registre y la de Eva no. Interpretaciones teológicas sobre quién murió primero, Adán como figura representativa de la humanidad. Según Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo resalta que la responsabilidad principal por la entrada del pecado y la muerte recayó en Adán. Algunos teólogos interpretan esto como una indicación de que Adán vivió más tiempo que Eva para cumplir su rol como figura representativa de la humanidad, dejando claro el impacto de su desobediencia hasta el final de su vida. La perspectiva de Eva como madre de los vivientes. En Génesis 3:20, Adán llama a su esposa Eva porque ella era madre de todos los vivientes.
Este título puede implicar que su importancia trasciende su vida terrenal y que la omisión de su muerte física refuerza su legado como portadora de vida. Por esta razón, algunos teólogos argumentan que la muerte de Eva puede haber ocurrido antes, dejando a Adán como el foco final de la narrativa. La conexión con el plan de redención. Ambos, Adán y Eva, representan más que su muerte física. Su historia apunta hacia el plan de redención de Dios para la humanidad. En Génesis 3:15, Dios promete que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esto establece que, aunque la muerte entró al mundo por el pecado, la victoria final sobre la muerte vendrá a través de Cristo. Ya sea que Eva haya muerto antes que Adán o viceversa, lo que queda claro es que ambos enfrentaron las consecuencias del pecado, pero también fueron parte del plan eterno de Dios para redimir a la humanidad. La muerte espiritual, el verdadero primer fallecimiento. Aunque la muerte física es una consecuencia del pecado, la Biblia introduce un concepto aún más profundo: la muerte espiritual. Esta se refiere a la separación entre el ser humano y Dios como resultado del pecado. En Génesis 2:17, Dios advirtió a Adán: el día que comas de él, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Este día no marcó una muerte física inmediata, sino una desconexión espiritual con Dios, que es la fuente de la vida. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual ocurre cuando el ser humano pierde su comunión con Dios debido al pecado. Antes de desobedecer, Adán y Eva vivían en perfecta armonía con su Creador. Caminaban junto a Él y no conocían la vergüenza ni la culpa. Sin embargo, en el momento en que comieron del fruto prohibido, algo cambió drásticamente. Sintieron vergüenza por su desnudez y trataron de ocultarse de Dios. Génesis 3:7-8. Fueron expulsados del jardín del Edén, perdiendo el acceso directo a la presencia divina. Génesis 3:23-24. Comenzaron a experimentar el miedo y el sufrimiento que nunca antes habían conocido. Esta desconexión es la esencia de la muerte espiritual. Aunque sus cuerpos seguían vivos, espiritualmente estaban muertos, pues ya no disfrutaban de la relación perfecta que Dios había diseñado para ellos. ¿Quién experimentó primero la muerte espiritual? Si seguimos el orden del relato bíblico, Eva fue quien comió primero del fruto prohibido y luego lo compartió con Adán. Génesis 3:6. Esto sugiere que Eva fue la primera en experimentar la muerte espiritual, pero su separación de Dios fue completa solo cuando Adán también comió, ya que Adán era responsable ante Dios como cabeza de la creación. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo escribe: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aunque Eva comió primero, la Escritura responsabiliza a Adán como representante de la humanidad, indicando que el impacto total del pecado se produjo cuando él desobedeció. La importancia de la muerte espiritual en el plan de redención. La muerte espiritual no solo afecta a Adán y Eva, sino a toda su descendencia. Según Efesios 2:1-2, todos los seres humanos están muertos en delitos y pecados, hasta que son reconciliados con Dios a través de Cristo. El Evangelio nos enseña que la separación espiritual introducida por Adán fue restaurada por Jesús, quien venció la muerte espiritual y física para devolvernos la comunión con Dios. Romanos 5:17 dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cristo, como el último Adán, primera carta a los Corintios 15:45, reconcilió a la humanidad con Dios, ofreciendo vida espiritual a todos los que creen en Él. Reflexión sobre la muerte espiritual y la redención. La historia de Adán y Eva no solo es un relato del primer pecado, sino también una lección sobre las consecuencias de estar separados de Dios. Aunque la muerte espiritual fue la primera en manifestarse, también fue la primera que Dios prometió redimir. En Génesis 3:15, Dios anunció que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía que apunta a Jesucristo y su victoria sobre el pecado y la muerte. La muerte espiritual nos recuerda que la verdadera vida no depende únicamente de nuestra existencia física.
sino de nuestra conexión con Dios. Es una invitación a buscar la reconciliación con Él y a vivir en la esperanza de la vida eterna que Cristo nos ofrece. ¿Qué nos enseña esta pregunta sobre la vida y la muerte? La pregunta, ¿quién murió primero, Adán o Eva?, no solo busca resolver una curiosidad histórica o bíblica, sino que nos invita a reflexionar profundamente sobre el significado de la vida, la muerte y la relación del ser humano con Dios. Aquí te presentamos 3 enseñanzas clave que podemos extraer de este tema: la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. La historia de Adán y Eva nos recuerda que la muerte es una realidad para todos. Aunque ellos fueron creados para vivir eternamente en el jardín del Edén, el pecado introdujo la mortalidad en la humanidad. Esta fragilidad no solo afecta nuestro cuerpo físico, sino también nuestra alma si estamos desconectados de Dios. En Eclesiastés 3:12 dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Esto subraya que la muerte es una parte inevitable de nuestra existencia terrenal, pero no es el fin definitivo. Al reflexionar sobre quién murió primero, aprendemos que no importa el orden, sino cómo vivimos nuestras vidas y en qué relación estamos con Dios antes de enfrentar ese momento. El impacto del pecado en la humanidad. La muerte de Adán y Eva, tanto física como espiritual, es un recordatorio del profundo impacto del pecado. Su desobediencia no solo los afectó a ellos, sino que marcó el destino de toda su descendencia. Romanos 6:23 declara: «La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias acciones y sus consecuencias. Así como el pecado de Adán y Eva trajo muerte al mundo, nuestras decisiones también tienen el poder de construir o destruir, tanto en nuestra vida como en la de quienes nos rodean. La esperanza de la redención. Aunque la muerte física es inevitable, la Biblia nos ofrece la promesa de vida eterna en Cristo. La historia de Adán y Eva no termina con su caída, se convierte en el inicio del plan de redención de Dios. Génesis 3:15 contiene la primera promesa de salvación: la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta promesa encuentra su cumplimiento en Jesús, quien venció la muerte en la cruz y resucitó para ofrecernos vida eterna. Juan 11:25-26 dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Así, aunque Adán y Eva murieron físicamente, su legado nos enseña que Dios tiene un propósito más grande: redimir a la humanidad y restaurar la relación que se perdió en el Edén. La importancia de vivir con propósito. Esta pregunta también nos llama a evaluar nuestras vidas. Si sabemos que la muerte es inevitable, ¿cómo estamos invirtiendo el tiempo que tenemos? ¿Vivimos con propósito, buscando a Dios y cumpliendo su voluntad? ¿O, por el contrario, estamos desperdiciando nuestros días en cosas pasajeras? En Salmos 90:12 se pide: «Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría». Esto significa vivir conscientes de nuestra fragilidad, pero también con esperanza y dirección, sabiendo que nuestras vidas tienen un propósito eterno. En última instancia, la cuestión de quién murió primero nos conduce a algo más importante. ¿Estamos espiritualmente vivos o muertos? La Biblia enseña que la verdadera vida no depende de cuánto tiempo estemos aquí, sino de nuestra relación con Dios. Jesús nos ofrece la posibilidad de vivir eternamente con Él, superando no solo la muerte física, sino también la espiritual. Si hoy reflexionamos sobre esta historia, debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo para Dios? Porque aunque no sepamos quién murió primero entre Adán y Eva, sí sabemos quién nos da vida eterna: Jesucristo. ¿Qué relación tiene esta pregunta con nuestra vida hoy? La cuestión de quién murió primero, Adán o Eva, va más allá de un simple dato histórico. Nos invita a reflexionar sobre temas universales como la mortalidad, la espiritualidad y la redención, que tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Aquí analizaremos cómo este tema conecta con nuestras experiencias y decisiones actuales. La realidad de la muerte como parte de nuestra vida. La historia de Adán y Eva nos recuerda que la muerte física es inevitable, pero también que no es el final. En nuestra sociedad,
La muerte a menudo se evita como tema de conversación, pero la Biblia nos anima a enfrentarla con sabiduría y esperanza. La pregunta relevante no es solo quién murió primero, sino cómo vivimos nuestra vida sabiendo que tenemos un tiempo limitado. ¿Estamos enfocándonos en lo que realmente importa? ¿Estamos preparados espiritualmente para ese día? Estas reflexiones nos motivan a valorar cada momento y a buscar una relación más cercana con Dios. El impacto del pecado en nuestras relaciones. El pecado de Adán y Eva no solo afectó su relación con Dios, sino también entre ellos como pareja. Después de pecar, comenzaron a culparse mutuamente. Génesis 3:12-13, lo que muestra cómo el pecado puede traer conflicto y separación en nuestras relaciones. Hoy en día, enfrentamos desafíos similares. Las decisiones equivocadas, la falta de perdón y la desconexión espiritual pueden alejarnos de las personas que amamos. Reflexionar sobre esta historia nos invita a buscar reconciliación con Dios y con los demás, restaurando nuestras relaciones a través del amor y el perdón que Cristo nos enseñó. La importancia de la vida espiritual. La pregunta sobre quién murió primero nos lleva a considerar algo aún más importante: ¿cómo está nuestra vida espiritual? Aunque todos enfrentaremos la muerte física, la Biblia enseña que la vida espiritual es lo que verdaderamente define nuestro destino eterno. Efesios 2:1 nos recuerda que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo podemos ser vivificados. Esta verdad es un llamado a priorizar nuestra vida espiritual sobre las preocupaciones materiales, buscando a Dios y viviendo en obediencia a su voluntad. Nuestra relación con el plan de redención. La historia de Adán y Eva no es solo un relato del pasado, sino el comienzo del plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Ellos cayeron, pero a través de Cristo, todos tenemos la oportunidad de levantarnos. En 1 Corintios 15:22 se nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto significa que aunque compartimos las consecuencias del pecado de Adán, también podemos participar en la redención que Jesús ofrece. Hoy, esta verdad nos invita a aceptar el regalo de la vida eterna y a compartirlo con otros. Vivir con propósito eterno. Esta reflexión nos desafía a preguntarnos: ¿estamos viviendo para lo eterno o para lo temporal? Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de su pecado, pero también recibieron la promesa de redención. De manera similar, nosotros vivimos entre las realidades de un mundo caído y la esperanza de una vida eterna con Dios. La pregunta sobre quién murió primero nos recuerda que lo importante no es solo cómo termina nuestra vida, sino cómo vivimos cada día. En palabras de Jesús, en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante incluye propósito, paz y la certeza de la salvación. Al meditar en este tema, nos damos cuenta de que no se trata solo de Adán y Eva, sino de nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas hoy? ¿Estamos buscando a Dios y su propósito para nosotros? La pregunta de quién murió primero es, en última instancia, una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a asegurarnos de que nuestra vida esté alineada con su plan eterno. Hoy, mientras reflexionamos sobre la pregunta, ¿quién murió primero? ¿Adán o Eva? Podemos sentir que estamos más cerca de una verdad más profunda. La vida es un regalo, y cada día es una oportunidad para acercarnos a Dios. Te invito a hacerte esta pregunta: ¿estoy preparado para el día en que enfrente la muerte física? Más importante aún, ¿cómo está mi relación con Dios en este momento? El mensaje de la Biblia es claro. Aunque la muerte llegó por el pecado, la vida eterna llegó a través de Cristo Jesús. Él nos llama no solo a vivir en obediencia, sino también a disfrutar de una vida llena de propósito y paz. Toma un momento para reflexionar. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día para hacerlo. La salvación no es solo un escape de la muerte eterna, es el comienzo de una relación viva y real con Dios que transforma tu presente y tu eternidad. Si ya sigues a Cristo, pregúntate: ¿estoy viviendo con propósito? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo, mi energía y mi corazón en lo que verdaderamente importa? Te animo a orar hoy, desde lo más profundo de tu corazón. Habla con Dios, pídele dirección,
perdón y propósito. Él siempre está dispuesto a escuchar y restaurar. No esperes para acercarte a Él. La vida es corta, pero la vida eterna es un regalo que está disponible para todos los que creen. ¿Qué decisión tomarás hoy? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien más. Puede ser el momento en que otra persona encuentre la esperanza que tanto necesita. Dios tiene un plan para ti y para todos los que lo buscan. No lo dejes para después.